¿Tiene que ser imperdonable una mentira? Supongamos que hemos adquirido un perro que nos han dicho que es de cierta raza y después crece ese cachorrito y supongamos que comprobamos que no es puro, ¿no? Lo vamos a querer igual seguramente, pero comprobamos que no es puro. Supongamos que eso nos produce una frustración, un enojo, como una traición, ¿no? Y bueno, son cosas que pueden suceder y que a cualquier persona le pueden suceder en la vida, ¿no? Pensemos que también hay muchos tipos de mentiras y quizá la más común parte de que el mentiroso se miente a sí mismo, pero no lo sabe. Porque si hablamos no de una mentira aislada, no de una mentira a veces necesaria, porque hay mentiras necesarias a veces para cuidar a alguien, que es ocultar información, que hay ciertas personas que no pueden escuchar, ¿no? A veces hay mentiras que pueden tener algo sabio, algo vital, pero si hablamos de una persona que vive en la mentira, hablamos de una persona que se engaña a sí misma, y quizás no es a propósito. Generalmente no hay muchas mentiras a propósito, salvo el estafador, ¿no? Que quiere crear un fraude para ilegalmente conseguir mucho dinero, ¿no? Pero si no, en las mentiras relacionales, vinculares o afectivas, tiene que ver por ahí con una personalidad que ya se ha desarrollado en situaciones quizás de la infancia de supervivencia, y para sobrevivir tuvo que inventarse un personaje muy particular que tiene que disimular realidades, esconderse, fingir cosas que no siente, ocultar cosas para evitar ser castigado o ser maltratado si es un niño, ¿no? Hay niños que se forman luego como adultos mentirosos por la infancia, por los padres, o también por repetir, ¿no? La forma de vivir de los padres, ¿no? Simplemente el niño no piensa, mi padre está mintiendo, simplemente hay una parte que percibe, que hace una cosa y dice otra, y desde ahí imita simplemente, ¿no? Hacen una cosa pero dicen otra. Y bueno, esto es muy simple, muy común, muy cotidiano. Pero las mentiras tienen que ser imperdonables. Yo creo que no, porque a lo sumo una forma de perdonar una mentira que podemos considerar muy grave podría ser no el estar en vínculo con una persona que queremos mucho luego de esa mentira, simplemente es estar en paz por haber digerido esa mentira, por haberla procesado, por haberla incluido como una experiencia que nos ha tocado vivir. Ya que estas conversaciones siempre parten desde uno, ¿no? Más poner el foco en uno que en el otro, en el sentido de cómo valorarnos a nosotros y cómo gestionar lo que nos sucede y que nos traen los demás, ¿no? A favor de vivir mejor, a favor de seguir queriendo vivir y bien, ¿no? Y con alegría y queriéndonos. Y por ahí no nos estamos queriendo mucho si consideramos algo imperdonable. Primero porque es un hecho que el pasado, ya que ya sucedió y que no va a poder volverse a vivir. Y vivir con una espina con alguien, vivir
con una sentencia definitiva, quizás vengativa, quizás rencorosa con alguien, no nos hace bien realmente. He visto muchas personas que pasan años y siguen rememorando lo mal que le hizo a alguien, el mal que alguien le hizo, el perjuicio que alguien le causó. Y eso es una fuente muy grande de sufrimiento perpetuado. Es seguir dándole poder sobre nosotros, emocional, poder psíquico, a un hecho que ya ocurrió y que ya quedó en el tiempo, ya sucedió y hay que trascenderlo. A veces perdonar una mentira es simplemente verlo como una respuesta que una persona nos pudo dar a nosotros porque era la única herramienta que tenía en la vida. Y esto está más allá también de juzgar como malo o bueno, ¿no? Porque para poder integrar una mentira que nos han dicho, necesitamos trascender al mal y al bien, ¿no? Por supuesto que nos afectó mal en un momento, pero hay que abrir el juego de ese adjetivo calificativo y dejarlo en un lugar neutral para ponernos del lado de la otra persona y distanciarla y verla muy distinta y distante a nosotros, porque seguramente nosotros no hubiéramos dado ese tipo de respuestas o de engaño o de simulación, ¿no? Animarnos a ver que una mentira no es tan terrible significa que nos estamos animando a ver que las personas tienen derecho a equivocarse. Algunas se equivocan mucho más que otras, algunas no aprenden nunca y algunas tienen oportunidades de aprender y van cambiando con los años. Y saber que las personas que durante muchos años mienten, engañan, ocultan, simulan algo que no son personas que generalmente no tienen amistades por ahí, también muy reales o muy sinceras. Tienen relaciones que llaman amistades, en donde también es una cáscara esa amistad. Es una amistad en donde por ahí ninguno sabe muy bien cómo es el otro, qué le sucede al otro. A veces son amistades más de compartir una actividad, una recreación por ahí, y no de hablar de cosas profundas, no hablar de sentimientos, no hablar de sufrimientos, no hablar de las relaciones humanas, ¿no? La ventaja que tenemos las personas que podemos tener una palabra honesta, una palabra que coincide más con nuestra forma de relacionarnos y de actuar en la vida, tiene un valor que cotiza muy alto y bueno, y ese valor también se eleva más cuando podemos comprender a las personas que no acceden a esa palabra, que no tienen acceso a ganarse la confianza absoluta de mucha gente, ¿no? Y pueden tener una vida mucho más desdichada, muchas veces, ¿no? Mucho más conflictiva. Entonces desde ahí también podemos perdonar. A veces perdonar no es decir te perdono, es simplemente a nosotros mismos decirnos lo integro a la vida, aprendí algo, por algo me tuvieron que mentir,
es posible ya que no vuelva a mentirme de esta manera. Hay más probabilidades de que tenga más intuición ante nuevas personas mentirosas o fraudulentas que pueda conocer. Gracias.